Sean bienvenidos una vez más a Enganchados, el espacio para hablar de esas series y películas que tanto te gustan. Bienvenidos a Enganchados, muchachos. Gracias. Como pueden ver, estoy muy bien acompañado porque hoy es el especial del Pride aquí en Enganchados el podcast. Y qué mejor manera de celebrar el Pride que con dos grandes activistas que admiro, que adoro y que yo sé que todo el mundo los conoce en redes sociales, algunos más que otros, algunos por buenas razones, otros por malas, eso varía mucho, depende de cada quien. Pero es lo que quería, y yo sé que obviamente ustedes se están dando cuenta que aquí falta la increíble voz de mi compañera Nisamar Gómez, para los que nos escuchan desde Spotify. Ella en estos momentos está pasando por una situación familiar bastante compleja, está resolviendo todas esas cosas, así que vayan a su Instagram de @xnisamar, mándenle mucho amor, muchos besos y pronto la van a poder ver aquí. Ella es súper aliada, ella quería estar en este especial del Pride, es más, teníamos preparado muchísimas cosas para el día de hoy, pero bueno, las cosas pasan por una razón, el show tiene que continuar, y hoy yo los traje acá porque, bueno, han pasado muchas cosas. Hace poco descubrimos que los meses de junio, julio, agosto es donde hay más discriminación en Venezuela. Y es en efecto porque está el Pride, hay mayor visibilización. Entonces yo quiero hablar de la inclusión forzada. Es algo que es un tema que es una frase que tú puedes leer mucho en redes sociales. Esto sale porque de repente un personaje LGBT es queer o es racializado. ¿Ustedes creen que hay momentos donde la inclusión forzada existe? Bueno, yo diría como que no es que existan momentos donde la inclusión forzada existe, sino cuando nosotros como personas de la comunidad nos damos cuenta que está siendo un guión para decir cumplí con mi cuota. O sea, sucede en muchas de las series de Netflix que, de hecho, sí, ellos tienen como una cartera de escritores y guionistas que crean ese tipo de contenido. De hecho, está en la selección de Pride Collection de ellos, así como lo tienen ahora la mayoría de las plataformas. Pero hay unas que están por fuera de esta, que es como, bueno, yo metí un personaje racializado o de la comunidad, ya cumplí. Y uno lo nota en cómo, no porque juro este el personaje, sino cómo está la historia del personaje creada, ¿no? Y uno dice como, esto no tiene sentido alguno de lo que está pasando. Así lo veo yo. Yo creo que también se lleva mucho el término de inclusión forzada cuando tú le haces foco a una historia de vida que también importa. Las personas LGBTQ+ estamos en todos los espacios, vivimos todas las experiencias, nos relacionamos con cualquier otro tipo de personas y también es importante visibilizar esa realidad porque es una realidad que muchas otras personas fuera viven. Entonces creo que hay un claro ejemplo acá. No podemos hablar de una inclusión forzada cuando hemos tenido a lo largo de la historia puras historias relacionadas a la heteronormativa. Hemos visto solamente historias de las personas privilegiadas, de los finales felices. Hemos visto a las personas queer siendo villanizadas en las series, en las comiquitas, en las películas, etcétera. También estereotipadas. Entonces, yo creo que la inclusión forzada está sujeta al prejuicio que tiene la otra gente o a esas personas sobre la vida de otros, las expectativas que tienen sobre la vida de otras personas. Entonces la inclusión forzada para mí es solamente la excusa de aquellas personas que están acostumbradas a ver solamente lo que históricamente ha existido y no se atreven a mirar lo que hay más allá, que sí hay personas que vivimos y estamos y existimos y merecemos tener representación. Y yo siento que la frase inclusión forzada, esa la usan por cosas tan tontas. Recuerdo que hay gente que se molesta de repente porque una protagonista es mujer y es como que, o sea, ¿cuál es el problema? Y eso te hace querer reflexionar. Y bueno, si ustedes nos están viendo, escriban en los comentarios cuánto ustedes sintieron que hay una inclusión forzada. Porque honestamente yo siempre que he visto las producciones con el escándalo que hubo con La Sirenita, ahorita actualmente hay una serie que se llama The Voice, que es una serie súper fuerte, súper sangrienta, súper violenta y muy buena. Y uno de los personajes siempre ha demostrado que le tira todo, que le mete a todo. Y en esta temporada nueva tiene algo con un chico, se besa con un hombre. Y eso ha creado un escándalo enorme. Entonces todos dicen que está muy politizada, cuando por ejemplo si ves trailers de The Voice te das cuenta que literal es una crítica a la política americana, al abuso de poder. Entonces dice como que o no estabas entendiendo la serie. Entonces yo creo que es cuestión también de mucho analizar el contexto. Yo recuerdo que bueno, he estado en muchos foros en donde siempre se habla de la inclusión y yo digo que no se trata, como lo mencionabas tú, no se trata tanto de que la inclusión esté, es cómo es representada, de qué manera está. Por ejemplo, cuando vimos series como Pose, que se han vuelto increíbles, que han ganado muchos premios, es porque vemos que no solamente hay personas trans actuando, sino que también la ves en los guiones, la ves escribiendo desde su experiencia, o por lo menos quizás, no conseguí a
a un guionista que sea una persona, una mujer negra, trans, no binaria, pero bueno, por lo menos puedes conseguir un asesor al donde tú puedes investigar, conectarte, buscar historias que empaticen más allá de que solamente meterlos por una cuota y ya. Exacto, eso pasaba mucho en el documental Disclosure, justamente lo conversan. Y la crítica iba justamente a la película Dallas Buyers Club, que era como tan fácil que es sabiendo que hay actores, productores, guionistas que son de la comunidad trans, tan fácil que era incluirlos y formarlos partes dentro de la creación de la historia, que fue más fácil dar el papel a un hombre cis que desconoce completamente la realidad y tal cual como lo menciona Daniel, llegó a convertirse en algo muy estereotipado y sobre todo cuando es una historia que también iba por la línea de la vivencia de las personas con VIH. Eso es como que ahí tú te das cuenta como esos detalles, uno dice, o sea, no entiendo si sabes que puedes crear una historia diferente. Y aparte que no podemos hablar de una vida que no vivimos. Exacto. No podemos suponer una experiencia de una realidad que no vivimos, porque invisibiliza las verdaderas causas y las consecuencias que tienen estas personas dentro de su vida por ser quienes son, ¿no? Las causas de la discriminación, la consecuencia que esto genera. Entonces creo que también es un llamado a que la inclusión forzada se ve cuando no incluyes a las verdaderas personas que están detrás de la historia de vida. Ahí podemos hablar de una inclusión forzada, porque es necesario entonces que estas personas, que estas poblaciones formen parte protagónica de un proceso en donde se va a demostrar hacia la luz pública, hacia la opinión pública, hacia el conocimiento público, lo que es la vida de ser una persona LGBTQ+. Sí, y justamente que lo mencionabas, porque es muy extraño cuando la gente dice que es inclusión forzada, o sea, yo no sé en qué círculos viven las personas, porque bueno, obviamente lo he leído en comentarios que de lejos se nota que en su círculo debe haber personas racializadas, porque vivimos en Venezuela, muy pocas personas son solamente blancas, hay personas de todos los colores, donde podemos ver personas queer en todos lados, o sea, todos hemos en algún punto relacionados con alguna persona de la comunidad LGBT, y que tú me digas que te parece extraño que haya alguien dentro, porque además muchos programas de televisión y películas vemos que la cuota es muy pequeña. Tampoco es, a menos que el programa sea específicamente de personas queer, cuando es un tema general, no vas a ver que hay 5 personas trans en una misma escena. Entonces, sabes que es bastante pequeño ese tipo de participación. Y decir que la inclusión forzada, o sea, es lo que hemos mencionado antes sobre la exclusión forzada. Exacto. Y eso afecta mucho, por eso quiero hablar de la importancia de que exista. O sea, ¿cómo puede afectar? Porque hay gente que dice, ay, relájense, es una película y ya. O ay, relájense, es solo una serie, porque se quejan, o porque reclaman, o porque exigen. Y la verdad es que la televisión y el cine forma mucho nuestra percepción como humanos en la sociedad. Por ejemplo, y es algo que aprendí con los años, yo pensé que en España y que en Francia habían más personas blancas que negras. Eso era en mi mente. Es más, hasta llegué a pensar que no habían negros. Yo lo descubrí, mi momento FIFA, yo descubrí que había negros en Francia, fue cuando vi el Mundial, donde dos jugadores eran blancos dentro del partido. Fingers, y que, pero si eres de Sudáfrica porque eres blanca, y como que no, cinco, cállate. Y lo mismo me pasaba cuando veía producciones españolas. Y tú así. Me mató. Ok, gustó. Pero después vi un documental y un reality show donde había una persona de color, una persona negra dentro de un reality show en España, y decía, es que aquí en España nos blanquean mucho. Es verdad, claro. Es muy difícil conseguir. Entonces ahí tú te das cuenta del poder que se tiene en la televisión, el poder que tienen las series, las películas, o sea, de cómo comunica de una sociedad. O sea, tú le dijiste, y por muchos años la televisión y el cine nos dio a entender que no habían personas queer, que son personas muy raras, que no habían tantas personas negras en el mundo, cuando ya nos dimos cuenta que realmente era así. Es como el poder de quien cuenta la historia, porque hasta sin irnos muy lejos, con ese ejemplo que tú colocas de lo expuesto que tú subiste a contenido europeo, que tú pensabas que no existían personas racializadas, pero pasa con el contenido de las diferentes películas que hay de la religión católica, donde las figuras, digamos, de esta religión, como Jesucristo, etcétera, son personas blancas. Eso por lo menos me pasó a mí creciendo, que yo, bueno, soy politóloga y tuve que ver extremadamente mucha historia, que yo con ese interés que desarrollé, yo decía, no tiene sentido, o sea, que yo crecí viendo películas donde pintaban a Cristo siendo una persona blanca, cuando no tiene sentido en absoluto cuando tú ves geográficamente dónde está ubicada su supuesta existencia. Entonces, como no tiene sentido que crecimos viendo un blanqueado a un personaje de una creencia como es la católica, que no tiene sentido
que haya sido una persona blanca, sino que tiene toda de hecho, hasta validado a nivel de los estudios científicos y paleontológicos que han hecho, que era una persona de color, pues capaz no era la más blanca, pero tampoco la más realizada, pero no era una persona blanca, ojos azules como nos ponen en todos lados a Jesús. Entonces era como que tú ves el poder de quién cuenta la historia y cómo la vende a la audiencia, pues. Sí, es que desde cómo se representa personas reales a cómo se representa fantasía o divinidades, ángeles. Recuerdo que me pusieron a ver una película, creo que de los años dorados de México, que se llamaba Angelitos Negros, que yo decía, wow, de verdad, no me había puesto a analizar que todas las imágenes de representación de ángeles son blancos. Son o sea, blancas, ¿quién me dice a exacto. mí que no puede haber un ángel negro? Y cuando sale con una serie o una película, es un colapso, es una inclusión forzada porque es un ángel negro y tú dices, pero, o sea, siéntate, respira y piensa, ¿qué le limita a la fantasía, a la existencia, a la divinidad que exista un ángel negro? Mucho más allá de tu racismo. Es completamente racismo, hasta la misma misoginia que pasa mucho. Yo soy así muy geek con el tema de Marvel, y pasó con The Marvels, la película. Ajá. Y fue la más criticada de todas porque era, ay, no, esta película es malísima porque son puras mujeres. Y yo, tu problema es la misoginia, que te molesta que las protagonistas sean todas mujeres. O sea, vamos a revisarlo. La película es buena. Que no se veas por primera vez a un Iron Man, al hombre blanco perfecto, es muy tu problema. Pero ahí es cuando tú ves quién está contando la historia, o sea, que la audiencia dice, ay, no, ya no me gusta. Es tu problema, es una película. Y está bien que no te guste, pero el punto Pero es que... como... Y está bien que no te guste porque cada quien puede tener los gustos que quiera, Exacto. pero darle la oportunidad a otras personas que se puedan sentir representadas. Para Exacto. eso construyen ese tipo de producciones. Y es porque todo el mundo necesita conseguir algún referente. Y si tienen la oportunidad de construirla, una productora utilizando recursos y aparte utilizando a un capital humano que esté directamente relacionado con una población, chama, ese no es tu problema. Exacto. Tipo, pasa el canal. No, y lo que mencionas es cierto, porque me ha pasado, ¿sabes qué? Yo trabajo juzgando películas, Sí. ¿Verdad? y si una película... Lo vemos. Lo seguimos. Aparecen personas que son queer, pero la película es mala, yo tengo que decir que es mala. Pero una cosa es que sea mala, y siempre le explico por qué el guión sea malo, a que sea mala porque es alguna persona LGBT. No tiene Exacto. ningún sentido. Y hay gente que, por ejemplo, yo personalmente, no sé si a ustedes les gustó, a mí me gustó mucho la película de Buzz Lightyear, que por cierto, la representación queer, un beso medio fotograma de Sí, segundo. un segundo de video, Pero- de besito. Yo así como, wow, tanto rollo por esto. Pero fue conocida por Ajá. eso, y la película no fue mala por ese besito. Para mí, No. Buzz Lightyear fue mala porque trató de ser una película infantil, pero también adulta, entonces terminó siendo aburrida. Sí. Sí, ¿Sabes? total, fue demasiado aburrida. Puede haber sido más emocionante. Entonces la gente decía, bueno, pero yo tampoco me voy a poner a defenderla. Nada, es que el problema no es la representación, el problema es el guión, la manera en que la preparó. Cómo la O sea, producieron, todo. cuando una película es mala y los protagonistas son blancos, nadie dice que es inclusión forzada o que es exclusión forzada, sencillamente dicen que es mala. Así también debería ser la misma vara con nuestras películas, Exacto. que por cierto, siento que la gente es como más duro actualmente, Ujú. y yo sé que quizás ustedes podrán saber la respuesta a eso, por qué pasa. Hay películas de antes donde había representación, hace años. Ujú. Por ejemplo, no sé, en El Quinto Elemento había un Ok, personaje sí, que era un sí hombre había, negro ajá. super queer y Súper nadie se queer. atacó. ¿Por qué ahora actualmente la gente sí se ataca tanto? Y quizás antes, cuando teníamos esa poca representación, no se alteraban mucho. Yo siento que también forma parte de la estrategia de los grupos antiderechos de demonizar, satanizar y estigmatizar a las poblaciones que históricamente han sido vulnerables. O sea, están desafiando su estatus de privilegio. Están desafiando el histórico en donde todas las personas buenas eran las personas blancas, las personas estudiadas, las personas con recursos económicos, las personas que tenían muchos privilegios, ¿no? Y creo que ahorita esa matriz de opinión en donde, ay, bueno, porque empiezan a construir estas matrices. Ay, bueno, pero es que ¿por qué tienen que incluir? Es porque tiene que ser gay, porque tiene que ser esto. Empiezan a crear una conciencia colectiva o un ideal colectivo en donde todo el mundo se monta en la misma onda de criticar algo que naturalmente ha existido, pero que rompe con el estereotipo, o que rompe, eso sí, que rompe con el estereotipo que ya previa, lo normativo que antes venía. Entonces, también es un tema de, esa crítica también es un ejercicio a el cambio del status quo que se está haciendo, porque no todos los cambios son sencillos y no todos los cambios vienen con una sonrisa en la cara por parte de las poblaciones. Es algo gradual, es algo que necesita un poco más de tiempo. Las nuevas generaciones, sobre todo, que están siendo estimuladas con este tipo de contenido que es mucho más diverso, mucho más inclusivo, van a ir poco a poco superando esos prejuicios y esos estigmas que estaban alrededor de las poblaciones vulnerables. Entonces, ¿qué creo yo? Que es muy cómodo decir que, bueno, hay una inclusión forzada cuando durante la historia tienes puras
puros relatos o puras anécdotas de personas que siempre son los ganadores, y a veces necesitas ver el lado de las personas que no siempre están ganando, necesitas ver el lado oscuro de la realidad, porque la vida no es blanco y negro, la vida tiene grises, tiene matices, y es importante comprenderlo de una forma holística para que cuando tú estés enfrentando una situación X o Y, sepas qué herramientas usar para poder salir de esa situación o superarla. Entonces creo que estas narrativas de los grupos antiderechos, de los grupos conservadores, lo que trae es la idea de, ay, bueno, es que están intentando romper con la familia tradicional y nadie piensa en los niños, y es como, papi, o sea, evidentemente todo el mundo está pensando en los niños porque queremos una sociedad distinta a la cual naciste tú. Eso es lo principal. Para pensar. Y la gente dice que lo de los niños es como muy complicado. Y por ejemplo, yo tengo sobrinitos que son niños y mi familia le ha explicado fácilmente y les da totalmente normal. Yo creo que gran parte de los prejuicios obviamente vienen en los adultos. Exacto. Y el adulto que educa al niño. Ya lo que tú mencionabas, hay muchas personas que están creciendo con la inclusión que nosotros estamos viendo ahorita y que sí se ve manifestado. Bueno, a nosotros nos comentan personas de todas las edades y personas que le da totalmente igual si es queer, si es blanco, si es negro, si es LGBT, si no es LGBT. Y eso es algo que es muy interesante ver que actualmente está. Entonces, ahora que estamos volviendo atrás, ustedes tuvieron figuras que ustedes recuerdan de haber visto en una comiquita o película o serie que dijeran, ah, mira, una persona LGBT. ¿Lo tuvieron? Sí, por supuesto. O sea, yo tuve varias, ¿no? No sé si directamente pueden ser LGBTQ+, pero las consideraba aliadas. Okay. Por lo menos Sailor Moon. Sí. Me encantaba. Sailor Neptuno y Saturno. Maremoto de Neptuno y Urano. Urano y Neptuno. Urano y Neptuno. Eran dos mujeres muy totales. Aparte eran una de las más poderosas de las Sailor Scouts, y eran novias, eran pareja, ¿no? Estaban juntas. Entonces yo creo que ahí empecé yo a entender como que, que me gusten las mujeres no debe ser la norma, ¿no? Eso es en esa primera. Luego, en otras comiquitas, como por lo menos Los Caballeros del Zodiaco, yo amo. Yo sabía que ibas a decir eso, te lo juro. Yo digo, va a ser una de estas series que son de los años Cataplum. Yo amo con locura Los Caballeros del Zodiaco, entonces había como mucha representación, ¿no? Por ejemplo, Afrodita de Piscis era un caballero dorado que era muy queer, que tenía super queer. De hecho tenía rosas, sus poderes eran las rosas. Sí, todo brillante. Y brillaba, tenía brillo de labios, etcétera. Entonces yo decía como que, mira, aquí hay un caballero que rompe con el estereotipo de la masculinidad en las otras 11 casas, pero es un caballero que pelea por la paz y la justicia del mundo. Y aparte de eso, en el cast de los protagonistas estaba Sean de Andrómeda, que Sean era como el más, tenía más expresiones queer o afeminadas, en ese entonces yo lo veía así. Y yo decía como que, wow, o sea, mira como Sean tiene como una especie de crush con Yoga, y Yoga es como su amor platónico y tal, tanto así que en la pelea que tienen en la casa de Acuario, que Yoga está congelado, Andrómeda con su calor lo revive, ¿no? Lo calienta. Entonces era como esto me gusta, pero era una representación que tenía. Y por último, yo tenía un crush, a mí me encantaba Inuyasha. Y yo tenía un crush con Sesshomaru, que era, yo decía, Dios mío, qué hombre tan bello. Ojalá existieras, mi amor. He visto cosplayers que se inspiran y le dan igual. Entonces creo que esas pudieron ser mis tres series de cuando era chiquito. Samurai X también me gustaba full, que no tenía una representación queer, pero yo sentía atracción por estas aliadas que estaban como que defendían el hecho de que una mujer también pudiese tener una posición de guerrera, de ser líder, etcétera, etcétera. Entonces creo que era también una forma de romper el estereotipo con el que me estaban criando tanto en mi casa como en el colegio, ¿no? Con estos estereotipos relacionados al género. Claro. Yo creo que la primera cosa que a mí me impactó mucho, que decía, no puede ser que exista este personaje en las chicas superpoderosas, él. Para mí era como, yo decía, ¿qué es esto? Sí, yo decía, también, ¿qué es bueno. él? O sea, ¿cómo puede ser tan así, llegaba, hola? Entonces, para mí era fabuloso y yo decía, wow, pero a mí nunca nadie era capaz de explicarme qué personaje era él. Sí. Nadie, o sea, ni era como mi mamá, no binario. Exacto, nadie, Sí. ni mi mamá sabía qué explicarme, ni mis hermanas, ni mis tías, y era como, bajar, es otro personaje súper fabuloso, me encanta, o sea, que guau, y lo que decía Daniel, era parte un villano, pero era como tan
tan gender fluid que tú estás como, qué increíble, o sea, me encanta mucho ese personaje. Y creo que el otro que yo llegué a ver, tiene muchos capítulos, de hecho muchos episodios de Cartoon Network, que es Bugs Bunny. Que Bugs Bunny era justamente, aparte que es un conejo, como él se atrevía en sus sketches a romper con la norma. Entonces era como, me encantaba la facilidad con que, eso ya existía antes y nadie hacía un escándalo por ver a Bugs Bunny dándole un beso al cazador. Y era como, o sea, para mí era tan gracioso que yo decía, es una comiquita y ya. Entonces yo creo que de estos dos creciendo, y bueno, el típico, por lo menos en mi caso específico, siendo mujer, que sabes que uno siempre crece bajo la norma, bueno, tú nada más puedes jugar con tus Barbies y ya. Entonces yo era como que, pero yo también quiero jugar con los Hot Wheels. Y nunca me compraron Hot Wheels. Esa es mi manera de, ok, no voy a tener Hot Wheels y tengo 2 que nada más. Lo siento, obviamente mis Barbies van a ser novias. Y yo, porque eran más lindas y yo sé que fue aburrido es Ken. O sea, cuando sale la película también y yo veo esta representación, yo me decía, como ves, yo me sentía así. Para mí, Ken, creciendo dentro de la representación también con los juguetes, era el amigo de Barbie. Nunca era un aliado. Su pareja, era su aliado. O sea, yo veía las películas y yo decía, ves, que ni siquiera lo ponen como como el novio, sino que ellas juntas estaban todo el tiempo y era como... Y todo el mundo lo sabe, el verdadero novio de Barbie era Max Steel. Exacto. Todos lo sabemos, lo sabemos, pero Ken es el amigo gay de Barbie y Barbie es una gran aliada. Y Toy Story lo sabía. Y Toy Story lo sabía. Y que otra sí se me ocurre, bueno, por lo menos las figuras, o sea, yo nunca me fijé mucho en como que la más rosa dentro de la más niña dentro de las comiquitas, por lo menos yo en recreo, o sea, yo mataba por querer ser Spinelli, por eso la tengo tatuada, yo amaba Spinelli, yo decía, qué divertida amo, o sea, me encanta que sea tan así, sin peo, yo me juego con los chamos, me lleno de tierra, no me importa, o estas niñas fastidiosas, era como... demasiado guay, igual que Helga en Hey Arnold. Para mí Helga, yo decía, estás loca, estás obsesionada, pero era muy divertida. Y era como, o sea, esos personajes que no eran estereotípicos de la niña perfecta, los que yo siempre veía. Sí, esa necesidad. Me da risa porque nosotros teníamos que escarbar. Si hubiésemos crecido ahorita, la inclusión nos sobraría. Me pasa también como Daniel, Sailor Moon para mí lo fue todo, y no solamente por Urano y Saturno, sino también por las Starlight, que eran los hombres que se convertían en Sailor. También. Para mí ellos eran, yo quiero ser ellos, no sé cómo, porque mi sueño era ser una Sailor Moon, ya lo he logrado más o menos, pero mi sueño era ser una Sailor Moon, yo los veía a ellos y decía, yo puedo brillar. Me emocionaba muchísimo, era lo que me impactaba mucho, pero a pesar de eso, porque como ustedes describen, estas series lo hablaban, pero no había una reflexión a través de... Tú los veías y estaban allí. No te explicaban como quieren realmente. Fue luego creciendo, por lo menos cuando yo a los 13, 14 años, cuando empieza RuPaul Drag Race, fue que dije, wow, que tuvo un referente ya más específico, que aparte sí te daba como que ese contexto de las historias queer y te explicaba más a la comunidad, que yo decía, Dios mío, Dios bendiga a este hombre calvo que apareció en mi vida y en mi adolescencia. Te amo, Dios te bendiga, RuPaul. Yo agradezco a RuPaul también por educarme tanto desde VH1, porque yo me acuerdo que para mí, yo vengo de Acarigua, estado portuguesa, para mí la única referencia de un hombre vestido de mujer para mí era una prostituta. Yo, un hombre que existe mujer es porque quiere ser prostituta. Y cuando RuPaul me educa que es un método de arte, que es una manera de expresión, que viene de hace años atrás desde el teatro, yo quedo loco. Y ya, bueno, cuando aprendo a entender la diferencia entre una persona, una drag queen, una persona trans, o sea, todo este universo de variedades que hay dentro de nuestro paraguas queer, entendí mucho, es uno de los grandes aportes, pero yo a nivel personal creo que una de las cosas que me formó mucho, a pesar de que yo estaba renuente, porque yo estuve en una iglesia evangélica durante muchos años, era que yo vi todas las temporadas de Glee. Y Glee es la mata de la inclusión. A mí no me Hammer Glee. Yo la veo. Mi mamá no sabía de qué trataba. Por eso, lo que mi mamá también era cristiana. A mí, de hecho, no me dejaban ver muchas series porque yo creo que ya Glee salió como en el 2000, ¿qué? 2007, sí, más o menos. Yo tenía como 14 años, 13 años, más o menos, algo así. Y no, yo tenía como 15 años. Y ya yo había dicho que yo era gay. Y no me dejaban verla porque era parte de la terapia de conversión a la que estaba sometido. Qué bueno que yo... Pero me sé algunas coreografías porque las veía por YouTube. Escondidas. Sí, 100%. Yo tengo una anécdota viendo Glee. O sea, ahí se reflexionaba mucho sobre la homofobia, sobre ser diferente, sobre ser tú mismo. Pero aún así yo no lograba conectar con los personajes porque, bueno, yo estaba en un closet todavía, estaba en la iglesia, estaba luchando contra eso. Pero recuerdo que hubo una escena, ya hasta mis últimos en la iglesia,
yo estaba con mi exnovia, un saludo a ella, super aliada amiga ahora, estábamos viendo un capítulo de Glee, hay un capítulo donde todos terminan. Ajá. Y la escena donde termina... Ese episodio puro llanto. sí, Puro duele ese llanto. episodio. En el episodio... Pero todos terminan tipo... Sí, literal, sí, es puro las tres llanto. parejas principales, las tres terminan en ese episodio. Oh, Dios. Con situaciones diferentes. Eso. Que cantan Fix, yo creo que es. en No, ese episodio. cantan es... ay, no me acuerdo. Es una canción creo de Dido. No me acuerdo cuál es. Ay, no, pero todo es un llanto. Ah, esa no, película es puro cantan, llanto. cantan Don't Speak. Don't Speak. Ajá, You ajá. know I want to sing it. Bueno, ese capítulo duele. Y yo lo vi con mi novia en ese momento. Ella ya sabía que yo... ¿La terminaste? No, bueno, nosotros O terminamos sea, era la después. cuarta Le pareja. terminaste. No. Ella sabía de lo que había pasado. Yo había estado con unos chicos, hizo un escándalo en la iglesia en un grupo pequeño, eso llegó a ella. Ay, Ok. Dios. Ella lo entendió, ella me apoyó y todo, y ella estuvo conmigo. Y cuando ella vio ese episodio, ella empezó a llorar, pero porque ella dijo, no sabía que las personas gays se podían amar tanto. Y me da miedo que tú te enamores de otra persona así y me deje. A mí eso me partió el alma y me hizo pensar que ese mensaje que yo no había entendido, ella sí lo entendió y me Claro. conectó muchísimo conmigo. Claro. Ahorita es una increíble amiga, Llorando. nos amamos muchísimo, Te es como mi queremos. mejor amiga, te amo, Honori. Beso. Y ahí te das cuenta como ese tipo de series logra educar a todo el mundo, no solamente a la persona queer, Total. sino a futuros aliados, a familias y todo eso. Hay que hacer una pausa porque tenemos que ir a nuestro segmento de Enganchados Play, porque bueno, les tenemos ahí unos consejos súper buenos de nuestros amigos Oni Cloute, y ahorita volvemos mucho más para seguir aquí hablando de esta inclusión dentro del cine y la serie. Vamos a verla. La versión 4.7 de Genshin Impact nos regaló un muy buen personaje de 4 estrellas y es Zetos. Así que vamos a aprender cómo armarlo para que lo tengas así bien poderoso dentro de tu equipo. Zeto, el legado de los sabios. Sus artefactos principales es la compañía del errante. Este no lo puedes conseguir en ningún dominio, lo tienes que hacer con los jefes semanales o en la mesa de alquimia. ¿Cómo lo tienes que armar? En el reloj tienes que colocarle maestría elemental, en la copa daño electro y en la corona probabilidad o daño crítico como lo vayas armando. En los sub-stab tienes que buscar daño crítico, probabilidad de crítico, maestría elemental y recarga de energía. Y en la prioridad para subir sus talentos, primero te tienes que esforzar en los básicos, en la ulti. La elemental la puedes dejar de último o si quieres nunca la puedes subir. Y recuerda que si eres amante del mundo de Genshin Impact, juegas este juego todos los días y quieres tener las visiones de todas las naciones, de los 7 elementos, quieres tener los peluches de tus personajes favoritos, en Onicloud lo tienen todos para ti. Y no solamente de Genshin Impact, sino también de Star Rail, así que vayan y vean todo lo que tienen. Ajá, ya estamos aquí de regreso y hemos estado hablando de varias cosas que nos acordamos en este momento de representaciones queer que vimos de pequeño. Una de ellas, la mencionaba que en detrás de cámara, era Sakura con los novios. Se me olvidó el nombre del hermano de Sakura. ¿Cómo se llama el hermano? No me acuerdo. ¿Cómo se llama el hermano de Sakura? Bueno, Yo tengo el opening de la serie, pero no tengo el nombre. nombre. ellos eran queer, su hermano y Yukito. Yukito y el hermano de Sakura tenían algo Sí. fijo, o sea, Fijo. lo tenían, no. O sea, sí era de que no se hablaba en la serie, no decían ellos son novios y se aman, pero habían escenas muy Sí. explícitas entre ellos, Es verdad. amándose. Y tú mencionaste a uno, creo que de Yu-Gi-Oh! Y el equipo Roque. Claro. Y Yu-Gi-Oh! A Pegasus, a Kabuto, creo que se llamaba. Bueno, no sé si Kabuto es un Pokémon. Kabuto es un Pokémon. Sí, ¿verdad? Pero puede ser que haya un personaje en Yu-Gi-Oh! Que se llame Kabuto. Sí, o sea, que era el que peleaba, que tenía los dioses egipcios. Creo que también era... sí, totalmente. Entonces, pero más allá de eso, yo también quisiera hablar de la villanización que tenían las personas queers. En Disney lo podemos ver muchísimo. O sea, estaba en La Sirenita Úrsula, que Úrsula es un personaje increíble. También estaba Jafar en Aladdin. Estaba, ¿cómo se llama el hermano de Mufasa? Scar. Scar también. Entonces, aparte, y no solamente sino que era racializado, porque era marrón, no era el color blanco que estaba en el resto de las Como era leones. racializado, El era villano de la villano. princesa del sapo. Ajá, El también. villano empezó a ser sapo. ¿cómo se llama ¿Quién nombre? más? ¿Cómo se llamaba? El párroco, el cardenal De- el jorobado de Notre Jorobado de Dame. Notre Dame, yo lo odiaba Increíble, tanto. o sea, pero eran personas, el Capitán Garfio en Peter Pan, eran Sí. personas que tenían actitudes. Gaspar en La Bella y la Bestia Gaspar era súper, también. súper. Sí. Y era juro el villano. La reina de corazones. La reina de La corazones reina de corazones también. también, sí, 100% era, pero dense cuenta, entonces Alicia era flaquita, catirita, tal, bonita, ojos azules. La reina de corazones era una mujer con un cuerpo diverso, que tenía unas expresiones muy masculinas, entonces era como ella era la villana. Exacto. Entonces era como, dense cuenta, al final de todo
Es lo que nosotros siempre reclamamos. Es por qué tenemos que ser los malos de la historia. Si nosotros no estamos haciéndole daño a absolutamente nadie, más bien nuestras historias de vida nos llevan a siempre ser vistos como los malos, pero nunca entienden cuál es el fondo de todo esto. O sea, cuando crean las historias hacían los finales tristes. Exactamente. Era como que si eres esto, vas a terminar así. Era como, pero ¿por qué? La necesidad de tener historias con finales felices también nosotros. Exactamente, o sea, si eres Scar, te vas a quemar, porque literalmente Scar muere consumido por las hienas y en el medio del incendio. Entonces es como, no, es todo muy chido. Había un metamensaje allí que te lo demuestra y eso era como consecuencia de algo que había pasado, si no me acuerdo, creo que en 1930, por allí más o menos, en Hollywood hubo una prohibición en donde no podían haber personajes queer ni mujeres muy sexualizadas en el cine, porque bueno, eso iba contra la moral y las buenas costumbres. Estamos hablando obviamente de los 30, a ellos se los podemos justificar un poco. Vamos a seguir hablando de la moral y las buenas costumbres. Y una de las cosas que empezaron como el comunicado del Sambil. Se quedaron en 1930. Así es. Y ellos estaban, los cineastas, porque sabes, siempre el cine es muy queer, las artes son muy queer, hay muchas personas queer, para poder representar buscaban maneras de poder colocar por allí coladitos representaciones queer, y se hacía mucho con villanos. Se hacía mucho que mujeres las hacían, las mujeres que quizás que querían ser independientes, o sea, que querían ser lesbianas, egoístas. Porque desconectadas de su familia, que eran problemáticas. Ambiciosas, que tenían visión de poder, que no querían estar subyugadas a un hombre. ¿Sí? Esa es la representación directa. Eran las villanas, y es como no. Una mujer también merece estar en una posición de liderazgo, una mujer también merece tener ambiciones, una mujer también merece decidir sobre su cuerpo, decidir si quiere ser madre o no quiere ser madre. Una mujer tiene los mismos derechos que un hombre. Exacto. Entonces cuando tú dices como que, ay, bueno, pero es que las mujeres tienen los mismos derechos. Fino, yo puedo entender que dentro de un sistema legal una persona o una persona sin distinción de su sexo pueda ejercer algunos derechos. Chévere, pero las sociedades tienen expectativas sobre los cuerpos de las mujeres. Las sociedades tienen expectativas sobre los cuerpos de los hombres. Simone de Beauvoir lo decía increíble en su libro El segundo sexo. ¿Por qué las sociedades deben estereotipar los cuerpos de las personas y tener expectativas sobre ellos? Como no, cada persona debe tener el derecho de desarrollarse libremente. Yo tengo mi mejor amiga, es como yo siendo mujer también tengo derecho a ser ruda, también tengo derecho a no querer tener familia, también debo tener derecho a decidir sobre mi cuerpo, cuándo ser madre, no estar cumpliendo con lo que otras personas esperan de mí, porque eso es lo que hace un hombre. Yo también pude disfrutar de mi vida sexual de una manera plena, porque la tengo que limitar porque no soy hombre. Claro. No, entonces es como, y lo vemos incluso hasta en la crianza. Ves cuando tú tienes un niño o un hijo varón, ay, ¿cuántas noviecitas tienes? ¿Tienes varias noviecitas? No hagan eso. O como no puedes ver este programa porque es de niñas. Y es también, como, ¿por qué? Y promuevan la responsabilidad afectiva desde chiquitico. Tienes a una sola novia, tienes a varias novias, pero comunícale entonces a esa persona que solamente quieres estar con ella. O comunícale a todas esas personas con las que quieres estar que estás teniendo contactos con otras personas, pero sean responsables afectivamente y dejen de mentir a los demás. Sí, porque la gente en alguna parte en su mente piensan que nosotros como comunidad LGBT o como activistas de derechos humanos no queremos a los niños, no queremos a la familia, los odiamos y que, o sea, para empezar nosotros también somos familias, también tenemos familia, sabemos la importancia que es amar a la familia, pero por ejemplo, Daniel acaba de hablar 5 minutos de manera en cómo puedes educar a los hijos. Es cuando te das cuenta, ¿ustedes realmente le preocupan los niños? Y se lo digo ahí en la casa, ¿le preocupan los niños o sencillamente tienen prejuicios dentro de sí? Exacto, es el prejuicio, porque siempre se pone esa cuestión de que no, los niños no pueden ver eso porque ¿cómo yo le voy a explicar al niño que dos hombres están besando? Y es como de la misma manera que nosotros crecimos viendo constantemente una cantidad de contenido hipersexualizado de parejas heterosexuales y nosotros tenemos que quedarnos como callados y estaba bien verlo y calarse el contenido y eso nadie decía nada o hacía nada porque eso es lo que socialmente estaba bien. Y la hipersexualización constantemente de las mujeres, no, el niñito tiene que tener 20 novias como decía Daniel, pero eso también no está mal, o sea, porque crecimos en todos esos contextos, pero cuando se muestran las historias queer, cuando se muestran la diversidad que existe dentro de la sociedad, las diferentes diversidades que tiene la mujer, es cuando todo está mal. Claro. Y están súper convencidos, te lo digo porque, bueno, mientras estoy grabando esto, hace poco, no sé si ustedes lo vieron, pero se hizo viral en Twitter una fotografía de un coche de un bebé frente a una sex shop. Ah, sí, lo vi ayer. Dentro de la Candelaria. Sí. Ya. Sí, entonces, a pesar de que una de las grandes cosas, dejaste el coche ahí solo del bebé enfrente de la sex shop, donde se ven todos los dildos y consoladores y juguetes para adultos,
Y tú dices, ¿dónde están los vigilantes que velan por la moral y las buenas costumbres? Exacto. Hice un video sobre eso en TikTok y la mayoría de los comentarios diciendo, eso no es lo mismo, eso, el bebé no entiende lo que está pasando, así que no ve nada. Entonces, ahí tú te das cuenta de que realmente La no te doble moral. preocupa, la doble moral, que realmente no te preocupa a los niños. Y yo hice un comentario, porque sabes que no suelo comentar mensajes de odio y Es lo mejor. comentarios de odio, Sí, lo pero mejor. hubo alguien que yo digo, me preocupa que cuántas cosas esos bebés no presencian en base a que no tienen conciencia. Yo recuerdo que tuve la oportunidad de estar en una charla que dio mi psicóloga justamente sobre abuso infantil y hablaba de que esas parejas que de repente, quizás por privilegios, por cosas, tienen un solo cuarto donde duermen la pareja y duerme el bebé y tienen relaciones sexuales delante del bebé, el bebé podrá ser que no entienda lo que está pasando. Pero Pero está exponiéndolo a eso. Ujú, Eso es claro. un tipo hay un de violencia. subconsciente que Sí, hace un daño y tipo que de se va a ver más violencia. adelante. Qué preocupante es que la gente sí se asuste mucho porque vean dos hombres agarrando la mano y no se asuste porque el niño está viendo todo tipo de juguetes sexuales Y dentro de porque- una tienda. Y sin contexto también. No, y Ajá. aparte, y que entonces, y bueno, me pasó en términos de cosas dentro de mi familia. Bueno, pero cuando un hombre le pega a una mujer y los niños lo ven, ¿qué pasa? Después esa conversación no está. Ujú. No es. Cuando ven a los familiares embriagados cayéndose a golpes por los terrenos del abuelo que ya se murió. Eso sí está Eso bien. sí está bien. Eso sí es Entonces, moral. entonces eso es como, papi, o sea, deja de utilizar la excusa de los niños, porque los niños, quien le construye los prejuicios a los niños son las personas Los adultos, prejuiciosas. exacto. Entonces, es como que, ay, bueno, es que es un tema complejo. No. No. Depende de los complejos de la otra persona, es que el tema se hace complejo. Entonces, evitemos de utilizar la excusa de los niños, porque primero, el movimiento LGBTIQ+, sobre todo, no tiene nada que ver relacionado con temas de las infancias, o queremos, ¿cómo se llama esto? Hacer terapias para que todo el mundo sea LGBTIQ+, imponer la ideología de género, eso no existe. Bórrense eso de la mente. Lo que sí considero que necesita hablar la sociedad y sobre todo las familias es de que la diversidad existe y necesita ser comprendida para no generar discriminación en el futuro. Eso es lo único. Nosotros hicimos una investigación dentro de un proyecto de nuestra comunidad, que es un proyecto de investigación interna de País Plural, valga la cuña, y nosotros nos dio un dato que es como clave. Hicimos una muestra de 800 personas y el 100% dijo que fue discriminada en su escuela solamente por su orientación sexual, identidad y expresión de género. El 100%, en escuela, en primaria y en secundaria. ¿De dónde viene el problema? De las casas. Viene de las casas. Entonces, cuando nosotros decimos hay que promover la diversidad para evitar la discriminación en el futuro, es eso, que ese número del 100%, porque yo fui víctima de discriminación por mi orientación sexual, identidad y expresión de género en mi colegio, no sé si tú llegaste Sí, a ser obvio. discriminado, no sé si tú llegaste a ser discriminado alguna vez. Hipersexualizada, sí. Bueno, entonces, ese tipo de cosas son un problema real. Dejen de ignorarlo y dejen de utilizar a los niños como la Como excusa una para excusa. no atender un problema que es real. No, y si por lo menos siempre en los espacios de formación que tenemos nosotros, desde el proyecto de Espacios Pro, la gente siempre, ese es el punto también, los niños, de que qué voy a decir, cómo debo actuar, cómo atiende una persona de la comunidad, y es muy sencillo. Y le conversaba con los muchachos, a mí en el cine una de las cosas que más me impactó fue haber visto la película Gia, o sea, a mí ya Angelina Jolie me pareció bellísima, pero verla en un personaje que era una mujer lesbiana besándose con otra mujer, para mi mamá fue, ella no sabía cómo, esa mujer se iba a morir, esa mujer estaba que se trepaba por las paredes, ella no sabía si darle mute, apagar el televisor, tirar el televisor por la ventana, ella no sabía qué hacer, y era como tan fácil que es tener la conversación de que existen de tipo de mujeres sin alarmarte, porque lo primero que me hizo a mí darme cuenta fue, bueno, si yo soy una mujer que en un momento me llega a gustar las mujeres, eso está mal, ¿sabes? Mi mamá se va a morir de un infarto, no se murió, está viva, pero, ¿sabes? Es como si hubiera más espacios de donde como los padres también tuvieran la capacidad de que no vean esa conversión tan difícil, porque existe la representación real, porque bueno, puedes ver esos referentes, puedes conversarlos con tus hijos, etcétera. No es tan fuerte el choque y bueno, no generan estos bulos de desinformación como son grupos antiderechos que se aprovechan justamente de esos momentos y crear justamente ese pánico que generan los padres antes y ahora también. Y yo sé que es difícil, quizás para los padres puede ser difícil como que, coño, ¿cómo le entro a esta cosa? Porque me da como pena, no sé, esto, aquello. Pana, entendemos que sea peludo, pero si sientes la necesidad de que primero tu hijo o tu hija o tu hija va a estar en contacto con esa información, sea en ¿Quieras o series, no? sea en películas, sea en espacios públicos, Internet. en internet, lo que sea, se va a poner en contacto con eso. Pero eso no tiene que escapar de tu responsabilidad como padre, no ser abordado. Tienes que abordarlo, tienes que hablarlo y hablarlo desde existen, solamente no lo discrimines y ya.
que está en tu espacio y lo que tienes que hacer es fluir con él. El amor. Sí, y es lo que estamos hablando. Más bien deberían los padres usar esas películas y esas series que te ayuden cómo explicarle a tu hijo 100%. que estas personas existen y que bueno, que no se trata de que le enseñan la película, hijo, sé gay como el personaje. No, las enseñar, estas personas existen y tienes que respetarlas, tienes que quererlas y si a tú algún día también, bueno, también se te va a querer. Y eso influye mucho porque, por ejemplo, mi familia actualmente toda, no tengo a nadie que me haya discriminado por mi heterosexual, ni mi mamá tampoco cuando se los dije. Pero cuando yo estaba pequeño llegué a escuchar muchos chistes de mi familia sobre el peluquero, sobre chistes sobre sidosos. Entonces yo decía, oye, si mi familia dice eso, significa que si yo lo soy es algo malo, no lo quiero ser. Exacto, total, eso es lo que me iba a pasar a mí, por ejemplo, o sea, mi mamá era muy cercana con la comunidad porque por sus amigos, ni siquiera nunca fue como el comentario del peluquero, sino porque tenía amigos abiertamente de la comunidad. Pero era como que, ay, pero él no es loca y él hace sus cosas en su casa y era como, o sea, ¿por qué? O por lo menos el típico de que, bueno, es que ella es mi amiga, seguramente es lesbiana porque, bueno, no le he conocido ningún novio. Y era como, pero ¿por qué esté mal si ella no, si es lesbiana o si es una mujer que no quiere relacionarse con un hombre? ¿Sabes? No hay ningún problema con eso. Sí, yo creo que, y por eso también es importante la representación en el cine y las series, porque muchas veces en nuestro hogar no tenemos ese espacio donde se normalice ser normal, y de repente lo vemos en una película, lo vemos en Glee, lo vemos en alguna serie, lo vemos en Heartstopper, y de repente decimos, cónchale, aquí, si él pudo ser normal, quizás yo también lo puedo ser. Exacto. Entonces, quizás ese espacio, y por eso es tan importante la representación, pueda crear un espacio de seguridad para las personas, no solamente de la comunidad LGBTQ+, sino también a las personas racializadas, las personas que sencillamente van diferente de cuerpos diversos. Yo siento que es sumamente importante. Entonces, yo creo que ya hablamos de que sí, es importante que la representación, sabemos que también hay mala representación, lo hablamos con la villanización, también se encuentra, yo digo que los finales tristes. Por mucho tiempo, hubo un tiempo en Hollywood, en el cine, que toda película o serie que salía era un final era horrible, triste. Era horrible. Entonces yo no entiendo si esas películas terminaban ayudando o retrocediendo mucho más. Creo que empeorabas un poco el asunto de que tú como persona de la comunidad te permitías reconocer y reconocerte. Porque al ver la historia triste tú dices, bueno, yo no quiero terminar de esa manera. Y por lo menos a lo personal es un debate que uno puede llegar a tener. Pero ahora con la oportunidad de tener más series que hablan de representación, que muestran estas historias, me pasó con Nick en Heartstoppers, justamente cuando Nick habla con su mamá, sale y le dice, ¿sabes? Yo soy bisexual y la mamá lo recibe de otra manera. O sea, para mí fue, yo voy a llorar, pero yo decía, porque yo no puedo tener una mamá como Nick. Yo lo que hacía era llorar y yo decía, wow, si yo hubiera visto esto más pequeña, el camino hubiera sido diferente, porque o sea, crecí ya con una sociedad y una representación que me decía, si eras esto, si eras bisexual, estás loca, estás confundida, tú no sabes qué quieres. Entonces, uno va resguardándose, entonces llega gracias a estos espacios, estas historias como el Heartstopper, y uno dice, ¿por qué? Gracias. O sea, no era una historia de un final triste, de una persona invisibilizada o algo, sino que mira, si tu existencia también está validada, tu identidad y el que tú estés es posible. Sí. Exacto. Y lo hablé en terapia reciente y por eso lo saqué yo. Exacto, que dice que lo reprimía. Es verdad, todos lo reprimíamos, por eso es que ver gente que lo expresa en televisión influye mucho. Y es que hablarlo, lo voy a repetir, lo diré mil veces, la representación importa y es valiosa. Me pasó que antes de por lo menos entrar a Prisma y estudiar con ustedes aquí en País Plural, yo me acuerdo que yo decidí contar mi historia sobre cómo había sido ser queer dentro de una iglesia cristiana, dentro de una ciudad muy conservadora. Y muchas personas me escribieron, hasta personas de la iglesia, diciéndome, quiero que me aconsejes porque yo creo, mi hijo tiene cosas que se ven como muy afeminados y yo no quiero que sufra lo que tú sufriste, ¿cómo te ayudo? ¿Sabes? Y así como yo sé que muchas personas se pudieron sentir identificados con un post en Instagram, así a muchas personas le van a pasar viendo una película. Viendo una película y dicen, wow, ya va. Yo tengo un sobrino que es queer, no quiero que pase por eso. Claro. Quiero que sepa que cuenta conmigo. Entonces yo creo que la representación importa, la representación es valiosa y cuando se hace bien es mucho más. Y yo creo que, y la gente dice que uno no para de quejarse, uno para de pedir, pero yo algo que aprendí es que los derechos humanos siempre hay que defenderlos, siempre hay que luchar por ellos, porque siempre se puede mejorar. Por ejemplo, hay más representación, pero entonces vemos en todos lados, más que todo, historias gays. Sí, y yo antes decía, historias trans, historias no binarias. Y para todas nuestras hermanas lesbianas que nos están viendo y me van a odiar, yo antes decía que la representación lésbica no era necesaria. Yo cuando estaba en el closet yo decía, ser lesbiana era más fácil
porque yo en todas las películas para ese tiempo, para los 2000, todas las mujeres se besaban. Yo decía, Ajá. todas se besan y más bien eso es excitante, más bien eso lo desean. Claro, Yo porque era recuerdo que- hipersexualizado. Exacto, yo decía, no, o sea, si yo salgo como hombre bisexual del closet, las mujeres no van a querer estar conmigo, pero si una mujer sale bisexual, sí, todo el mundo va a querer con ella porque lo vimos en el cine. Ajá. Y es porque eran hipersexualizadas. Yo jamás se Exacto. me va a olvidar la escena de, no me acuerdo cómo se llamaba la película, pero es donde Megan Fox es una Ay, vampira. Jennifer's Body. Ese es mi Ey. icono pop. O sea, yo fue como que yo en ese momento yo decía, porque siento cosas de mujer. Yo no puede ser. Megan Fox se está besando con Amanda Seyfried. Yo, ¿qué es esto? Qué momento icónico ya. ¡Icónico! Pero ahí me di cuenta que las mujeres, y sobre todo las mujeres lesbianas y bisexuales, han sido representadas de una forma muy sexualizada dentro. Siempre. Y también, o sea, por lo menos yo que crecí de la generación de Elworth, o sea, yo lo veía porque decía, me encantaba. Yo en mi cabeza era como, ¿por qué me está gustando ver esto? Pero también dentro de la historia, obviamente, en un contexto diferente, otra generación, también mucho pasa esa misma discriminación que existía dentro de la comunidad, porque por lo menos que los personajes dentro de la serie, que era la chica bisexual, etcétera, era como que esto es la que tú no sabes que quieres, si te gustan las mujeres nada más, tienes que entenderlo, y era como no, es la capacidad también de no ser discriminatorios dentro de nuestra propia comunidad, y porque justamente las historias en los 90, 2000 era el completo desconocimiento de cómo eran esas realidades, esas identidades, y las contaban solamente, lo hablaba justamente con un amigo hace poco en su casa, eran con una óptica cis también. Sí. Y yo quiero agarrarlo ahí porque el tema de las historias LGB Ujú. han sido como muy priorizadas, pero quiero también reconocer el trabajo que ha habido en el construir historias para las personas trans, como por lo menos la serie La Veneno, de los Javi, que es una producción española, La amo. en donde se ve, se concientiza, se entiende de una forma muy cercana y una forma muy dura la realidad de una persona trans que fue víctima de un sistema de discriminación, de un sistema machista, de un sistema El patriarcal, sistema que la borró. que literalmente borró su historia y su vida de todos lados, y que buscaron reivindicar con esta película porque fue una de las pioneras en alzar la voz por las mujeres trans en España y en el mundo, ¿no? No solamente ahí, porque tuvo una implicación directa en otros países. Pero Y fue una de las que tuvo también críticas que decían y que porque justamente vas a hablar tan crudo de la historia, y es para que tú claro, con tu óptica cis dejes de ver Sí. esta historia de otra manera, sino cómo es la Claro. crueldad de la vivencia trans dentro de una Sí. sociedad que te pide que seas de una manera. exactamente. Y ahorita disculpa que te interrumpa, Cisco, hay una secuela, no sé si es de La Veneno, pero es sobre estas mujeres Vestidas de azul. vestidas de azul. Ay, no la he visto, Yo me No la he toca visto para todavía. verla, Estoy, me toca- todavía preparando. Ya, yo he visto como algunos trailers, sobre todo en TikTok, Ajá. y se ve muy buena, y habla sobre el tema de la participación de las mujeres también en los asuntos públicos, tipo la violencia, la discriminación, el acceso al trabajo, la educación, la salud. Es como las personas trans siempre han existido, y es algo que debería dejar de ser un mito o un tabú. O sea, yo creo que una de las cosas más importantes ahorita y lo que más vale la pena es sentarte a escuchar una historia que jamás en tu vida has escuchado, porque solamente te vas a quedar con un sistema de información que es cómodo para ti. No vale nada. El punto de la vida es que puedas conectar con la mayor cantidad de experiencias para que puedas irte de este plano de una forma mucho más amplia y más sabia, y que cuando tengas la oportunidad de transmitirle un conocimiento a alguien, lo hagas de una manera tan buena que esa persona no tenga que pasar por el sufrimiento que pasaste tú o que pasó una persona que vivió esa historia. Entonces creo que ahorita una de las cosas, sobre todo con los movimientos trans, que me parece muy importante resaltar, es que están aquí para romper con la expectativa que tiene la sociedad sobre los cuerpos, y que es importantísimo escuchar sus historias. Y es importantísimo escuchar sus historias para que empecemos a deconstruir el sistema de desigualdad en que vivimos, porque es real. La desigualdad entre personas cis y personas trans es cierta, y lo vimos nosotros en nuestros datos de nuestra comunidad, que te vamos a pasar para que pongas el informe aquí abajo, Okay. para que la gente pueda, para que la vida, pueda sí, leer. claro, para que la gente pueda acceder a ellos y vean cómo las personas trans son 3 veces más discriminadas en el trabajo, son 6 veces más discriminadas en el sector salud, son 10 veces más acosadas por los cuerpos policiales. Es como, papi, los datos no mienten.
No, y es que atajo todo eso que está diciendo porque esto es lo importante de contar historias diferentes y es que esto no es solamente para las personas heterosexuales o las personas conservadoras, esto también es para las personas de la comunidad LGBT porque entonces venimos de ver series donde solamente vemos representados a hombres blancos gays dentro de la serie. Lo pasaba con Will and Grace, que era el hombre blanco perfecto. Entonces tienes que empezar a ver historias, educarte. A mí me pasó personalmente que aprendí muchísimo, entendí muchísimo cosas de la comunidad trans gracias al cine, gracias a la televisión. Me pasó con Sense8, que es una lesbiana y además es una mujer trans, que yo nunca había conectado con una historia romántica. Yo lloraba viendo la historia de ellas. Y ahorita es lamentable que muchas series que salen de mujeres lesbianas que son protagonistas y que no las muestran desde un lado sexualizado, sino romántico, no triunfan tanto porque todavía la comunidad no le ha abierto la puerta a contar esas historias y sabes que puedes ver muchísimas, sobre todo de personas trans. Yo recuerdo que una vez en una clase de Prisma estaba Richelle Briceño, una gran activista de venezolana, habló sobre su experiencia en el liceo de haber sido trans y yo empecé a llorar y yo decía, y la gente me decía, ¿por qué tienes un familiar trans, un amigo trans o eres trans? Y ninguna de esas, pero tú cuando escuchas otra historia entiendes esa empatía, conectas con la realidad que está hablando Daniel, que sabemos que si tú eres discriminado, una persona trans es 10.000 veces más discriminada y que no merece, y bueno, hasta por la misma comunidad. Discriminados cuando sabemos que es importante tenerlos allí. Esto es algo que yo hablé y lo voy a tocar por encima porque obviamente he estado para hablar muchísimo. Los actrices y actores trans representando a personas trans es muy importante. Era de los que decían, bueno, un actor tiene que representar todo, pero no, ya basta de que heterosexuales se lleve que otro cuenta su historia, se lleve el Oscar, se lleve un premio por contar la historia de una persona queer. Por ejemplo de Dallas Buyers Club, que era ese papel, era para que fuera contado por una persona trans, que contara su realidad. Y yo creo que con el punto de que comenzamos toda esta conversación, que era el tema de qué tanta carga de representación puede tener o no, qué piensan de los niños y todo esto, de que sí existen padres que les tienen miedo a cómo, abiertamente aceptan a sus hijos, pero tienen miedo a cómo la sociedad los va a tratar, porque precisamente se ha visto tantas historias tristes que quieren evitar eso. Si hubieran más historias felices, existiera también hasta el menos miedo de estos padres que son aliados, que no quieren que sus hijos vivan estas historias. Es que esa fue la primera frase de mi mamá. Mi mamá es una señora evangélica de 60 años, cuando yo le dije que no era heterosexual, y ella lo primero que me dijo fue, yo te amo, honestamente no va a pasar nada, o sea, siempre vas a ser mi hijo, lo que me preocupa es lo que te puedan hacer afuera. Exacto. Sí, es porque ese miedo se le inculcaron a todos y es como que sí. Y porque la televisión y las historias entre el borrado y que constantemente te dicen que si eres esto, eres un pecador, eres un enfermo, eres un fenómeno, obviamente que generas también ese miedo en ese padre aliado. Y creo que también hay como un tema clave, y es que si sanamos a las familias, sanamos a las sociedades. Tipo, tienen que empezar desde casa a comprender realmente lo que este tema significa, a verlo de una manera mucho más simple de lo que realmente se ve, apoyarse del contenido de internet, que es bastante amplio. Hay muchísimo. Al desinformador. Exactamente. Las redes sociales de Tu País Plural, por favor, para que la gente vaya. @ Tu País Plural en Instagram, @ Tu País _plural en Twitter. Ahí siempre estamos sacando información sobre lo que significa ser LGBTQ+. Y también creo que es importante de los padres que tienen familiares queers dentro de su núcleo, que bueno, comprendan de que ustedes pueden salvarle la vida a su hijo, su hija, su hija, y estar de su lado siempre, y les aseguro que esa persona cuando salga a la calle va a saber enfrentar la discriminación, va a saber enfrentarse contra un trato que sea hostil contra ellos, porque se va a sentir seguro de quién es, solamente por el apoyo y el acompañamiento y el amor que sus padres le dieron en su núcleo familiar. Entonces es como la discriminación siempre llega y no está sujeta a la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género solamente. Te pueden discriminar por tu raza, por tu condición social, por tu clase socioeconómica, por tu religión, por tu ideología política, lo que sea. Te pueden discriminar. Y cuando empiezas a vivir la discriminación de cerca, empiezas a empatizar con aquella otra persona que también es discriminada y victimizada. Entonces, creo que no hace falta llegar al estatus en donde, o al momento en donde alguien sufre discriminación. Lo que hay que hacer es prevenirla, y prevenirla desde el seno de la familia, para así construir entonces una sociedad que sea mucho más inclusiva.
Así es, yo quiero decir esto, acostúmbrense a la inclusión, mi gente, va a haber mucha más representación dentro del cine y la televisión, ya estamos en un punto de como de no retorno, Y lo porque vamos siempre a hemos ver. estado ahí. Ajá, lo vamos a ver no solamente frente a la pantalla, lo vamos a ver detrás de la pantalla, lo vamos a ver como espectadores porque estamos todos ahí adentro y es importante que lo entiendan. Lo que yo hablaba de los actores, de que no es que las personas trans solo pueden representar personas trans, también pueden representar a personas hetero, también personas queer pueden representar a personas hetero como lo vemos en Bridgeton, que tenemos No, como lo dos vemos personas queer. en House of the Dragon, una persona Ajá, no no binaria, binaria. interpretando a un personaje que es cis. Entonces son cosas que son Y muy madre. importantes. Y madre. Sobre todo porque Y amante. es muy... Nuestra reina, aquí somos nuestra solamente reina, todo Targaryen. team negro Team negro. nada más. Aquí, ¿quién Fuera los Verde también verdes, es Targaryen. fuera los verdes, fuera los verdes. aquí solamente aprobamos y legitimamos el genocidio de nuestra reina. Daenerys, ¿no? Sí. Ahí me da risa porque de repente Targaryen. ves mi Twitter, concha, no más discriminación, todos somos humanos, y después ves un tweet mío diciendo Justificando los apoyamos actos todos los violentos. crímenes de guerra de Todo. Yo sí, el otro día cuando lo compartí pensé lo mismo y la defensa de derechos humanos. Yo respaldo y justifico todos los muertos. Y yo lo siento. viva Puros viva. casos hipotéticos. Puros- Puros casos es una hipotéticos. historia de es una ficción. historia de fantasía y disfrutamos. Ojalá tener un dragón. Para ser Diría Dracarys. mucho Dracarys, exactamente. El mundo tiene una deuda histórica con la comunidad LGBT y con muchas minorías y la tienen que cumplir ahora, no solamente en la pantalla, sino también dentro de las actuaciones. Así que yo quiero que para despedir este podcast, yo que ustedes me recomienden, la primera que les llegue a mente, sea serie o sea película, un programa que dé un gran mensaje de identidad y representación que a ustedes les haya gustado mucho. Bueno, yo creo que Pose sería una de las principales series que recomendaría para comprender de dónde venimos, cuál fue prácticamente uno de los primeros movimientos en donde la misma comunidad LGBTQ+ tenía que simular espacios o situaciones para poder desarrollarse en ellas, como por lo menos la categoría ir al trabajo. ¿Sí? Sí. Y en la categoría ir al trabajo, las personas se vestían de la manera más queer posible para ir al trabajo, pero ellos tenían que ejemplificar dentro de una categoría un espacio en donde naturalmente no eran aceptados o no eran bien aceptados. Entonces creo que Pose pudiese ser una muy buena serie para comprender de dónde venimos, sobre todo cuál es el impacto de la discriminación desde el punto de vista del Estado con los cuerpos de seguridad, la discriminación por vivir con VIH, la discriminación por ser racializado, la discriminación por ser migrante, la discriminación por no ser una persona cis. Entonces creo que esa pudiese ser una de mis primeras recomendaciones. Creo que mis recomendaciones, porque para yo poder empaparme y de verdad, como lo decía Cisco, poder entender un poco más la vivencia, para mí fue muy impactante ver La Veneno. O sea, todo el mundo se la recomiendo. O sea, hay gente que va por la vida sin ver La Veneno, como va por la vida sin ver Pose, y es como tienes que verla, tienes que ver esa realidad que no está tan desarrollada en el mundo del cine y la televisión. Y yo creo que hasta a mí me hubiera gustado mucho crecer, por lo menos más pequeña, habiendo podido ver Steven Universe. O sea, cuando yo vi de grande Steven Universe, siempre digo como que son comiquitas que no eran para niños, sino más para los adultos que no crecimos sin esta representación. Para mí, o sea, yo decía, ¿cómo puedo terminar llorando por una comiquita, sabes? Y son como que espacios de confort para curar también nosotros como comunidad a ese niño interior que no creció con esas historias. Y yo también quiero, aunque no tenga que ver con la historia queer, vean Avatar, la leyenda de Aang y la leyenda de Korra, para poder, si quieren sanar a las sociedades. Entérense, Daniel es otaku. Me encanta. Saliendo del closet como otaku, Me encanta, ¿no? me encanta. Soy un loco obsesivo. Yo voy a recomendar por lo menos animada, también en esta misma rama está La Casa del Búho, También. que es de Ay, no la he Disney, está en visto. Disney Plus. No es la he visto, pero siempre me increíble. sale y yo digo, ¿por qué está esto aquí? Es muy, Mi algoritmo y que tu vela. algoritmo sabe, vela, Vela, es muy bisexual, buena. vela. Y definitivamente para sanar a ese niño interior, creo que aunque pueda ser muy mainstream, creo que Heartstopper es Heartstopper, o sea, yo... es muy útil para sanar ese niño Dios. interior. Además que vemos bastante diversidad dentro de la historia, a pesar que sean dos blancos protagonistas, hay mucha diversidad dentro de la historia y no solamente cuentan la de ellos, cuentan la de todos, y creo que es algo muy hermoso y es algo refrescante. Ay, y otra que vamos a decir, porque vamos a durar años haciendo series aquí, pero para cerrar, yo siempre curé mucho a mi niña hipersexualizada con Sex Education. O sea, para Sí. mí fue como, ves, esto pasa y no se habla de eso, porque es como que, ay, no, sí, la ciencia no se ve en estas cosas, es como, sí, véanla, se van a sentir identificados con muchas de las realidades, con muchas de las historias que están ahí para que vean que no hemos estado solo en ese crecimiento de uno saber
su identidad y el descubrimiento de su orientación y su expresión Así también. es. Bueno, entonces ya nos tenemos que despedir, sino aquí nos vamos. Sino que vamos a hacer de Podcast de 3 horas, que es lo que hicimos. Créame que recomendaciones le tenemos muchas experiencias. les tenemos muchísimas. muchas, pero denme sus redes sociales personales y después la de la organización para que la gente los pueda seguir, ver su contenido y todo el activismo que ustedes hacen. Bueno, en todas mis redes sociales soy @LiaIsabel con una L más, Isabel L. ¿Tú aquí? La mía es en Instagram, Se olvidó. Picado Piso Daniel, y en Twitter es Daniel Piso Picado, creo, y si no es al revés. Pero bueno, ustedes ponen Picado, muy poca gente se apellida Picado, entonces eso ya Lo vas puede a ser. encontrar. Y en nuestras redes sociales de País Plural, @Tu País Plural en Instagram, País Plural, tu País Piso Plural en Twitter y País Plural en TikTok. Exactamente. Así es, tenemos algo muy importante dentro de poco. Este 7 de julio tenemos nuestro Pride. ¿Desde dónde va a salir? ¿A qué hora va a salir? Para la gente que viene de toda Venezuela a celebrarlo acá. Por favor, la única marcha nacional del orgullo LGBTQ+, es el día domingo 7 de julio, desde la estación Parque Miranda en el municipio Sucre, y vamos a salir desde Miranda hasta la zona rental de Plaza Venezuela. Va a ser un espacio en donde tienes que llevar tu pancarta, tienes que llevar a tu amigo, tu amiga, tu amiga, tu aliado, para que podamos inundar las calles de color, también de reivindicación y mucha exigencia, porque la comunidad LGBTQ+ tiene mucho que exigir a partir de ahora, mucho más articulada, mucho más concientizada y sobre todo con una visión clara: la modernización del Estado y el reconocimiento de nuestros derechos. Así es, y bueno, recuerda que este podcast, además de verlo en YouTube, lo puedes escuchar en todas las plataformas digitales: Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music y YouTube Music. Estamos en todos lados, en todas las redes sociales también estamos como Enganchados Podcast, en Twitter estamos como Enganchados P, y en mis redes sociales personales @CiscoSCIWSCOS, para que vean todo lo que tenemos por ahí. Entonces, nos vemos en otra oportunidad para hablar de esas series y películas que nos tienen enganchados. Chao. Chao, chao. You get infected by magic melody. You'll never be rejected. Selective memory. My wish upon the stars.